Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Consciente Boreal Podcast. Maca, qué gusto tenerte el día de hoy para hablar de un tema que es espectacular. Habíamos dejado muchas pistas anteriormente y pues qué rico entender la experiencia emocional. Antes de que comiences, nos compartas más. Quiero recordarle a nuestros oyentes y personas que hasta ahora se están uniendo que somos María Camila Jaramillo y Diana Herrera, las mentes de detrás de Boreal, y estamos aquí para compartir un poquito de conocimientos, aprendizajes de la psicología, salud mental, bienestar, poniendo un poquito la psicología al alcance de todos. Y aquí van a escuchar un poco sobre ciencia, experiencia y herramientas para la vida. Maca, espectacular el tema de hoy, la experiencia emocional. De acuerdo, Dianis, yo creo que es un tema que nos viene muy bien entenderlo, como cuál es la anatomía, cuáles son los componentes que tiene la experiencia emocional, un poco para saber qué está bajo nuestro control, qué está bajo nuestras herramientas o qué nos corresponde dentro de la experiencia y qué no, también supremamente importante dentro de la experiencia emocional, qué variables definitivamente no podemos manejar, ¿no? Y si yo me quiero como dar un pasito atrás, antes de explorar todos esos controlables, ¿cómo definirías la experiencia emocional? ¿Qué es o en qué momento las personas están en este momento? Pueden decir una experiencia emocional es una al día, son muchas, ¿cómo es eso? Entonces, toda experiencia emocional se da o toma lugar de acuerdo a los valores de vida. La activación del cuerpo o lo que experimenta el cuerpo al activarse emocionalmente solamente se da con lo que a ti te importa. Es una experiencia subjetiva, es una experiencia de cada individuo, muchas veces aprendida y de cierta forma delimita no solamente cómo se activa tu cuerpo frente a lo que tú valoras, sino también cómo tú verbalmente la delimitas, verbalmente cómo la entiendes. Hay personas que pueden llegar a decir, no sé por qué me siento rara, siento como algo raro, algo como una presión en el pecho, como un pálpito, por así decirlo. Estás teniendo una experiencia emocional, pero el hecho de que no puedas delimitarla verbalmente hace que no la entiendas como experiencia emocional. Entonces, ¿de qué manera experiencia emocional es aquello que yo puedo delimitar con mis palabras, con mi vocabulario, de lo que está pasando físicamente en mi cuerpo, de la activación que está teniendo lugar en mi cuerpo, porque algo que valoré está pasando, algo que me importa está pasando? Ok. Esto- Eso vendría. sí, te entiendo bien. Entonces, es subjetiva, varía entre individuos y puede ser múltiples en ocasiones al día, sencillamente, porque estamos viviendo y eso implica que vivir es una recopilación de experiencias. Total, totalmente. Y emocionalmente te vas a mover únicamente con lo que te importa. Ahí el componente de valores es súper importante. Ok. No voy a profundizar en eso, pero me gusta mucho saber que las emociones, casi que ya me estás diciendo las emociones tienen una función y por Ujú. eso usted las experimenta, lo que es importante. O sea, wow. De acuerdo. Y aquí para entenderlo un poquito mejor, Dianis, pues es importante como saber que la experiencia emocional tiene esa parte de delimitación del lenguaje, todo lo que tú eres capaz de mencionar y entender verbalmente qué está pasando en tu cuerpo, y tiene el componente de la activación del cuerpo, todo lo que está experimentando físicamente mi organismo. Lo que pasa es que también hay variables dentro de esas variables. Me encanta esto. ¿Por dónde quieres que nos vayamos? Yo siento que el tema del poner palabras, etiquetas, es wow, pero si yo lo pongo como en uno y dos,
Yo siento Bien. que reaccionamos mucho más rápido en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tal si nos vamos primero por ese lado de activación fisiológica? Eh, ¿Cómo se siente? Es como que a veces el cuerpo reacciona o yo lo puedo influenciar. ¿Cómo es eso? Claro. Entonces, fíjate que tú acabas de tocar algo muy importante y es, dentro de la activación fisiológica, yo me encuentro con dos componentes. Lo que está bajo mi control de cómo se activa mi cuerpo. Ujú. Esto viene siendo mis hábitos de vida, si yo me alimento bien, si yo hago ejercicio cardiovascular, si yo duermo, cuáles son las sustancias que consumo dentro de esta alimentación. Pero hay un componente que no está bajo mi control. Hay un componente que es heredado. Nosotros somos también comunidad. Entonces, venimos de otros cuerpos, venimos de una herencia y esto no lo escogemos. ¿Y de qué manera cuando el psicólogo o el terapeuta al que nosotros vayamos nos pregunta, cuéntame tus antecedentes de salud en familia? Tuviste cáncer, diabetes, no solamente salud mental, sino Ajá. como, o como temas de consumo de sustancias, sino cómo tu familia, de qué manera tiene historial en cáncer, en diabetes, en hipertensión, puede influenciar cómo ya tu cuerpo se activa. Entonces, ahí podemos tener expresiones muy coloquiales como, uy, usted es digna hija de su mamá, no se queda quieta. Y es como, de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. De qué manera yo entiendo que, claro, mi organismo tiene una facilidad para activarse y tiene de pronto una dificultad para desactivarse y este componente no estaría bajo mi control. Entonces, el componente genético heredado no está bajo el control de uno, pero claramente es un componente que todo ser humano tiene la obligación de estudiar. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa información. Oiga, venga, ¿de dónde vengo? Sí. Cuéntenme qué cosas tiene mi familia que me hacen y que hacen que mi cuerpo se comporte de determinada manera, que hacen que de pronto yo no pueda consumir ciertos alimentos, que hacen que de pronto yo necesite cierto tiempo de sueño, que hacen que de pronto no entiendo, María Camila, por qué hay personas que pueden vivir sin ejercicio. Yo veo a mi vecina, ella no hace ejercicio, está todo el día en la casa y yo la veo tranquila. En cambio, yo sin el ejercicio me siento más estresada, me siento más tensa, me siento mucho menos regulada. Ok, vamos a entrar en un tema de aceptación, que tú tienes un vehículo que no escogiste tú, que te tocó y que viene con las llantas de mamá y que viene con los vidrios de papá y que viene con el motor de abuela y que viene... No es algo que nosotros hayamos escogido, pero definitivamente sí implica dentro de nuestra experiencia emocional entender, estudiar y abordar con curiosidad y Ok. oportunidad de aprendizaje este componente que no está, pues que no está bajo nuestro control, pero que existe, ¿no? Ujú. El Escuchándote pensaba también en el episodio pasado mencionamos epigenética, cuando hablábamos de salud mental y como cierta disposición en la que tiene nuestro organismo a condiciones médicas, bien sea física, mental, pero también explica mucho nuestro comportamiento. Y cuando tú dices, hay que, si tenemos la misión y como el deber de conocer esa historia nuestra, ahí es fundamental para entender qué cosas también podemos incidir y transformar. Totalmente, Y de total. ahí creo que, no sé si estoy conectando, saltando muy rápido, tú me dirás, pero cuando tú hablas de estos hábitos, digo, es que es ahí donde yo transformo mi vida para Mm, entender cómo mi genética está impactándome. Y casi claro, no vamos a cambiar el ADN, pero sí podemos cambiar la manera en la que se expresa y qué tanto de eso se expresa en nuestra vida. me encanta, exactamente, tal cual es la manera en cómo se está expresando
mi componente genético y lo que tiene mi organismo. Y es, en lugar de resistir estas condiciones genéticas y heredadas, es adaptarme y aceptarlas, porque no vamos a modificar el ADN de nuestro cuerpo. Eso no pasa. Nosotros sí podemos, obviamente, alterar en generaciones muchas cosas, pero nosotros ya modificar nuestro ADN no lo vamos a hacer, pero sí vamos a aprender cómo vivir con ellos. Entonces, aquí vienen las variables dependientes, que es lo que tú acabas de mencionar, Dianis, y son los hábitos. Entonces, ¿qué hábitos influencian o tienen como eh, un impacto en esta experiencia emocional? Sueño, que está recomendado que tengamos entre 7, 6, mínimo 6, 7 o hasta 8 horas de sueño. Solamente el 2% de la población logra 4, el resto somos mortales que necesitamos 8 y yo podría decir que necesito 9 horas de sueño para funcionar y ser un ser emocionalmente regulado. Hábitos de alimentación que muchos son aprendidos. Nosotros aprendimos a comer, que también, pues, obviamente de lo que nos enseñó nuestra cultura o de lo que nos proporciona nuestro país en facilidad de comer, pero lo ideal en temas de alimentación, de acuerdo a las zonas azules del planeta, para las personas que no sepan un poco de esto, son las zonas con mayor concentración de centenarios. O sea, imagínate, las personas que logran vivir 100 años o más en el mundo, estas zonas geográficas se denominan zonas azules. Sí. Y la alimentación en estas zonas es alto carbohidrato, alto vegetal y baja proteína. O sea, si tú te das cuenta, en temas de hábitos, cuando nosotros de pronto estamos buscando un cuerpo un poquito más estético, disminuir masa grasa, aumentar masa muscular, va al contrario, ¿no? Va al contrario de lo que nos recomienda longevidad versus estética, ¿no? Entonces, un poco, bueno, listo. ¿Quieres vivir mucho tiempo o quieres vivir muy lindo, pero de pronto no tanto tiempo? Entonces, lo que se recomienda, digamos, para esta longevidad es alto carbohidrato. Necesitamos el carbohidrato para una regulación emocional buena, por eso hay modelos que están de mal genio muchas veces y personas que están de mal genio estéticamente y te hace falta papa, ¿no? La yuca, términos de alimentación. Reducir temas en términos de alimentación referentes a estimulantes, ¿no? Hoy en día, aquí en Colombia tenemos unas bebidas como energizantes, estimulantes, con alto contenido de cafeína. Entonces, ¿de qué manera yo tengo un examen? Entonces me voy a tomar no solamente dos expresos, sino de pronto alguna marca en específico de energizante Sí. y pues eso altera mi experiencia emocional, por supuesto. Y está el componente de actividad cardiovascular. Está, digamos, como que recomendado estándar que haya mínimo una actividad cardiovascular de 150 minutos a la semana. Entonces, 150 minutos se puede traducir en 30 minutos, 5 días a la semana, un poco como lo puedan dividir las personas matemáticamente dentro de su semana, pero mínimo eso es lo que necesita nuestro organismo para esto. El contacto con la naturaleza también es un hábito que nos ayuda muchísimo a regular nuestro sistema. Entonces, ahí tenemos hábitos de ejercicio, de contacto con la naturaleza, de contacto con otras personas que nos provean confianza. Este es un hábito. Hay personas que son más sociables, hay personas que no son tanto, pero como mamíferos que somos, al estar en contacto con personas que nos generan esta sensación de pertenencia, el cerebro produce oxitocina. Entonces, esto ayuda a la experiencia emocional impresionantemente. Yo me puedo regular en algún momento cuando ya me siento en mi hogar o me siento respaldado por alguien más. Y finalmente está el tema de la hidratación. La hidratación, ojalá en las primeras horas del día, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo administra el agua de una manera diferente durante el día y idealmente antes de mediodía o antes de almuerzo, que tú tomes la mayor cantidad de agua de esos 2 litros que usualmente nos recomiendan Ajá. y que
agua estás tomando. Hay gente que ya se mete un poco como más puntualmente al tipo de agua. Entonces hay aguas que están ricas en minerales, porque teniendo en cuenta que el agua también es una sustancia que busca minerales. Hay personas que dicen, entre más yo me hidrato, más cansado me siento. Claro, estás tomando agua pura o agua filtrada, esta agua busca los minerales de tu cuerpo y sale. Entonces, ¿de qué manera si es bueno el agua que dice agua mineral, agua con cierto TDH, que son eh, sólidos totales disueltos, TDS, perdón, eh, y que tú puedas mirar si es rica en minerales, va a generar una regulación de todo lo que está funcionando en el cuerpo, o sea, de qué manera, si yo estoy tomando el agua correcta y la cantidad de agua correcta, también me siento muchísimo mejor emocionalmente. Eso sería como la parte fisiológica. Es la conexión completa, ¿no? Mente, Sí. cuerpo interactuando y ahí lo hemos ejemplificado. Yo siento que en esto vale la pena tanto hablar de algunos de esos aspectos que al final en lluvia de ideas te voy a proponer, oiga, expandamos solo actividad física, conexión con la naturaleza, tenemos un montón de tela para cortar ahí, así como en los otros hábitos. Y, y Maca, o sea, ya entendiendo si hay aspectos genéticos, podemos modificar la importancia de los hábitos y la importancia es de tener como este estilo de vida saludable que tanto se ha popularizado, pero entendiendo qué es lo que necesita nuestro cuerpo más allá del boom y de lo que nos muestra las redes sociales. El segundo componente que mencionaste como importantísimo, esta experiencia emocional es la etiqueta, lo pongo yo, pero es más como esa, lo decías, delimitación verbal de las emociones. ¿Cómo logro poner es todo eso que está sintiendo mi cuerpo en palabras? Cuéntanos un poco más de eso y sobre todo, pues cómo influye ahí que el hecho de que seamos colombianos, la cultura, así como influye el hecho de la comida y genética y demás, yo asumo que acá esto influye. Totalmente, totalmente, Dianis. Así como el componente de activación fisiológica tiene la genética que no controlo y los hábitos que sí controlo, el componente verbal tiene lo que no está bajo mi control, que es el idioma en el que nací. Ujú, Un poco no escogemos haber nacido aprendiendo español, alemán, francés, inglés, ujú, pero cada idioma tiene una riqueza o proporciona muchas más herramientas para delimitar emociones. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos o las personas que tenemos el privilegio de saber inglés y español, ujú, tú le puedes decir a un amigo, I love you, ¿sabes? Pero acá en Colombia o pues en los países hispanohablantes, yo no le voy a decir a un amigo necesariamente te amo, sino te quiero, te estimo, te aprecio, eres importante para mí. Entonces, en términos de idioma, yo no escojo el idioma en el que nací, yo no escojo cuál es mi lengua materna, así como tampoco escojo el país en el que nací. Entonces, la manera en cómo los latinos expresamos nuestras emociones, a pesar de también hablar castellano, no es la misma manera como un español expresa sus emociones, en absoluto. Incluso dentro de Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Ecuador, Perú, Colombia, no tenemos las mismas expresiones verbales y hablamos el mismo idioma, ¿no? o te lo pongo, Bogotá, Boyacá, Cali, Medellín, Barranquilla. No nos vayamos tan geográfico. Exactamente, tal cual, sí. O sea, zona, departamentos. O sea, esto tiene una riqueza en términos de lenguaje, jergas. La lengua materna es una herramienta que no escogemos desde que nacemos, pero que sí tiene un componente vital en nuestra experiencia emocional porque nos enseña cuáles son las palabras que utilizamos para definir lo que estoy experimentando físicamente, ¿no? Entonces, este segundo componente, de cierta manera, encierra lo que describimos anteriormente. Ajá. ¿Cómo?
yo llamo o qué nombre le pongo a esta presión en el pecho que estoy sintiendo, a esta sudoración que estoy sintiendo, a esta respiración acelerada que estoy sintiendo, a este cierre de la boca del estómago que estoy sintiendo. O sea, ¿cómo se llama esto? Se llama ansiedad, se llama angustia, se llama pálpito, se llama tengo un, como un tengo vacío. vacío. Exacto, ¿sabes? Pero o en otro lenguaje, o en otra jerga, va a tener otro lenguaje y otra De palabra acuerdo, para dedicarse. de acuerdo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto no lo escoges, pero también, así como la genética que no la escoges, tienes que hacerla consciente y tienes que aprender a partir de eso, esto también. Como la cultura en la que yo nací, el lenguaje en el que yo nací y todo lo que aprendí verbalmente para expresar y encerrar mi mundo emocional, me puede hacer libre o me puede hacer esclavo de esa experiencia física. Si yo no tengo el lenguaje para delimitar esa experiencia, renuncio o tengo una herramienta menos para regular esa experiencia. Por eso es tan importante que cuando estamos educando a nuestros hijos y él comienza a llorar o tiene rabia, muchas herramientas y muchas psicólogas infantiles lo recomiendan, es tienes que mencionarle al niño, claro, mi amor, estás triste. Ay, mi vida, te da rabia. Eso, simplemente mencionar la palabra tristeza, rabia, angustia, ansiedad, incertidumbre, todo esto ayuda a que el sistema nervioso se relaje. Esto es algo súper interesante, digamos, en todo lo que hemos encontrado en psicología, y es cómo el lenguaje te hace libre de esa experiencia y cómo cuando tú dices, no sé cómo se llama esto, no tengo ni idea qué es lo que estoy sintiendo, es como si me fuera a dar un infarto, la experiencia emocional incrementa, 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 incrementa o se mantiene y no disminuye la activación del sistema nervioso. Entonces, experiencia emocional incluye el componente del lenguaje porque si utilizamos las palabras apropiadas, las palabras racionales para delimitar lo que estamos sintiendo, nos regulamos. Es maravilloso, es como si la emoción dijera, ya me nombraste, entonces ya puedo ser libre, ya puedo, ya tuve lugar, me reconociste. ¿Cómo reconocer la emoción? Regula, ¿no? De acuerdo, y a medida que te escuchaba, casi que vino a mi mente esta escena de Intensamente uno, ya que hay dos, cuando Felicidad seguía como feliz y campante, ¿no? Iban con el muñequito imaginario de Riley, y solo hasta que Tristeza se sienta con él, lo abraza y le dice, ¿estás triste? Reconoce la emoción, maneja la emoción y good to go. Hágale, tenemos que llegar al centro de control y cambiar la experiencia. Y es reconocer y es darle el espacio a que exista también la emoción. Y mira que en eso veo mucho la interacción con la cultura y también sobre qué emociones la cultura nos dice puede expresarlas abiertamente y tienen cabida y estamos dispuestos a escucharla. Entonces, es entre la interacción idioma-cultura la que también va a ser súper poderoso a la experiencia emocional y también va a abrir una ventana a la transformación. Pensaba yo, eh, nosotros sí, un país súper colorido, música me encanta, pero ¿qué tanta cabida le damos a la tristeza? No a la rabia, porque la rabia ha sido asociada históricamente con ese macho alfa y de ahí sabemos que hombres expresan más rabia que mujeres y eso tiene toda otra línea. Pero tristeza, la frustración, porque es que en nuestro lenguaje casi que se vuelve automático el decir a las otras personas que estoy bien, así no lo esté. Total. Y Y fíjate que incluso a lo que acabas de decir, bien no es una emoción, ¿no? no, es un estado de que no me está describiendo la experiencia. Exactamente, Y exactamente. pensaba en contraste con otras culturas, escuchaba que digas un podcast, decía, en Japón se permite expresar.
más la tristeza, más la rabia. O yo lo veo incluso acá en Inglaterra, donde la expresión de ciertas emociones positivas como la felicidad también es mucho menor Sí, y lo que más expresa es como esa tristeza, frustración, un poquito más hacia allá, que tiene otras implicaciones. Yo también digo como, ok, pero pues también tienes derecho a sentirte bien, también tienes derecho a sentirte chévere y comentarlo, ¿sabes? Como sonríe, donde la principal característica que me identifican es tú sonríes, o en una reunión me dice, pero ¿por qué te estás riendo? Y yo soy pues porque es normal y lo estoy sintiendo, pero en ese mismo momento, y cuando decías lengua materna y cultura, reconozco que cómo mi adaptación me ha permitido también reconocer y darle más espacio a la tristeza, a la rabia, a la frustración, que quizás yo no crecí con eso. Y en el exacto, entorno no se da tanto como la posibilidad de expresar sin que entre una persona con necesidad de transformarla, ¿no? Entonces ahí es cuando es como, ay, no, pero el bebé está llorando, dale cosquillas. Pues no, porque no le estás dando la posibilidad, su experiencia emocional. Cultura ahí influye un montón. un montón. Y en términos de lenguaje, tú acabas de mencionar algo, Diana, súper importante y es el tema también generacional. O sea, de qué manera hay generaciones que utilizan otras palabras que no son emociones para encerrar las Emoción. emociones y de qué manera hay generaciones que no mencionan ninguna palabra ni nada del estilo. O sea, yo te puedo decir que, digamos, acá en Colombia o algunas generaciones como baby boomers o abuelos para atrás, es un poco como, ¿cómo estás? Ahí, y es como, ok, ahí, ahí vamos, ¿qué quiere decir esto? Pero si tú le preguntas a una persona millennial, los centennial o de los 2000, ¿cómo estás? Uy, me estoy sintiendo como un zapato o como algunas palabras coloquialmente, Oh, o llegué como, siento como que me hubiera pasado un camión por encima, cansada, agotada, exhausta. Estas son palabras que existen, ¿sabes? Y que podrías utilizar, pero generacionalmente de pronto también hay como un componente que altera esto y que hace que sea más extraño, pero al mismo tiempo dentro de la terapia puede ser terapia psicológica o terapia de coaching o lo que escojan, ujú. ojalá entiendan porque en algunas oportunidades el terapeuta dice como, ¿esto es angustia o es ansiedad, hombre? Porque me estás diciendo, me siento con una, guay, no, qué angustia. Ok, listo. Angustia es una emoción que experimentas cuando tienes el tiburón acá. O sea, cuando no hay nada Cuando que hacer, ya fue. la luz ya fue, exacto. Esa es angustia. ¿Puedes, si tienes herramientas para elaborar la reunión que tienes ahorita de trabajo? Sí. Claro, Entonces no es claro. angustia, es inseguridad, es ansiedad, es estrés, pero no es angustia. ¿Y de qué manera cuando yo también dejo de delimitar emociones con palabras de pronto demasiado trascendentales o demasiado fuertes, logro encerrar la emoción no en ánimos de minimizar mi experiencia, sino de limitarla? Y Ujú. en el momento que yo la delimito, puedo saber qué hacer. Si esto es estrés, si esto es ansiedad, pues cómo la transformo en una ansiedad productiva. Intensamente dos. Total, total. No sentirla, sino de que en el momento en el que la reconoces, en que sabes que existe, pues ahí puedes hacer algo. Y creo que eso es para nuestro próximo episodio. Total. Y mira que ahí ya estamos diciendo, miren que podemos transformar incluso cómo delimitamos nuestras emociones bajo un mero ejercicio de reflexión y de conocer y describir la cultura en la cual estamos inmersos, que es un ejercicio sabroso. Oigan, en serio, es sabroso cuando nosotros entendemos un poco más de nuestra cultura, nuestra colombianidad o el país en el que sean o cómo se identifiquen, como bogotanas, en nuestro caso. También vienen unas ideas asociadas que una vez entendemos,
puedo ver que de cómo me defino y me reconozco yo como individuo único es mío y que es de la cultura y qué cosas también, porque ahí es donde ya nos empoderamos y decimos, es que yo no quiero reflejar eso, Así es. yo no quiero apropiarme de eso. Eh, Ujú. y es que como mostrando esos controlables desde un punto de vista reflexivo y de autoconocimiento, ¿sí? Es esta primera fase de autoconocimiento, y lo digo a veces primera, es sencillamente porque para crecer, para desarrollarnos, para transformarnos, hay que saber qué es, ¿no? Sí, Y esa fase yo siempre le digo cuando trabajo con mis clientes como, no va a ser bonito, no es bonito, y si es bonito no lo estamos haciendo bien. claro. Eh, Porque en conocernos hay que reconocer chévere lo que me gusta, pero lo que no me gusta, y quizás lo que no quería ver en mí. Exacto, reconocer lo que no quiero reconocer. Creo que eso también, y creo que ahí con esto podemos invitar a las personas, a nuestros oyentes, a mirar todas las herramientas literarias que existen como diario emocional. Está Permiso para Sentir, que es un libro espectacular de Mark Manson, pero también están los diarios emocionales Mar que pueden... Brackett. Mark Brackett, perdón, Mark Manson. Mark Brackett, gracias. De Mark Brackett, ves que es el libro Permiso para Sentir, pero también están herramientas como diario de emociones y de qué manera yo comienzo a enriquecer mi lenguaje. María Camila, definitivamente no tengo las palabras para delimitar muchas de las experiencias que tengo en el día, de qué manera cuando comienzas a tener un diario cada noche, cada semana, de cómo te sentiste esta semana, cómo te sentiste el día de hoy, qué sentiste, qué emociones experimentó tu cuerpo, comienzas a tener una herramienta adicional, no solamente de reconocimiento, sino también de regulación Ujú. y de acompañamiento, de un espacio contigo, ¿sabes? Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué hago en ese espacio para mí? Pues el espacio para mí puede ser precisamente reconocer, validar, entender lo que está sintiendo tu cuerpo de manera verbal, porque somos seres verbales, o sea, no somos como los demás animales que de pronto tienen algunas nociones de lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje muy rico. Entonces, aprovechémoslo un poco para esta parte de emociones. Escucho, digo, entenderlas y quizás también interpretarlas y cuestionarse, sobre todo en ese primer momento donde estamos ampliando el lenguaje emocional. Y es, ¿será que esto es estrés o es la frustración más grande o sencillamente es que me tensioné por un momentico o en un momento me sentí más bien agobiado, pero eso no implica que todo el día estuvo estresante? eh, o no fue rabia, fue un malentendido que me generó un malestar, Ujú. como, dejando el drama a un lado, que es que también nos encanta el drama. O sea, nosotros somos una generación que creció con Betty la Fea. Punto. Por algo sirve en el top 10. Totalmente, sí, sí, Eh, definitivamente. pero es apropiarnos mucho, mucho de estas herramientas. Eh, Te propongo, Cami, que extendamos la conversación, hablemos de estas herramientas de regulación emocional, de reconocimiento de ese mundo emocional, y la próxima vez tengamos acá una discusión tú a tú de, venga, ¿cómo regulamos emociones? Me encanta, claro que sí. Me parece una apertura y una abrebocas a un tema muy interesante y muy necesario. Entonces, no se lo pierdan. De La una. semana siguiente vamos a hablar Muchísimas, sobre regulación emocional. sí, Wow. muchas gracias por su atención, por llegar hasta este momento del podcast, por llegar hasta este momento de escucharnos. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, ahí lo pueden dejar y aquí estamos.